vespertinas tienen un mayor porcentaje de alumnos debajo del nivel insuficiente, que lo refleja esa concentración bajo la línea de 45 grados. En matemáticas, que es la siguiente lámina, se observa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en cuanto a resultados, lo que observamos es que las escuelas de turno vespertino tienen promedio menores puntajes a nivel escuela en español y matemáticas para todos los grados que se evaluaron. Las escuelas de turno vespertino tienen un mayor porcentaje de alumnos en el nivel de desempeño más bajo. Y finalmente, ya para cerrar y no abusar del tiempo que nos fue asignado, bueno, no abusar más de lo que ya abusé, estamos con la concentración de niños en condición de pobreza. Ahí básicamente lo que hicimos fue medir el porcentaje de los alumnos de cada escuela que recibía o era parte de una familia que recibía beneficios de oportunidades. Y hacemos este gráfico, es esta diapositiva que dice, o lámina que dice estudiantes en condiciones de pobreza. Lo que se observa es exactamente lo mismo. En el eje horizontal o X, lo que observamos es el porcentaje de los alumnos de esa escuela que reciben oportunidades comparado con el porcentaje de alumnos del turno matutino que reciben oportunidades. Y lo que observamos nuevamente es que la gran mayoría de observaciones están debajo de esa línea de 45 grados, lo que nos dice que en promedio las escuelas vespertinas tienen mayor número de niños que, si hacemos caso o consideramos que la focalización o este criterio de incorporación de oportunidades es el correcto, estarían en una situación socioeconómica desfavorable comparado con los del turno matutino. Es decir, hay una concentración de niños en situación de pobreza en el turno vespertino. Y reitero, el tema es que son niños que viven en la misma colonia, generalmente, asisten al mismo edificio. La única diferencia es que son asignados a un turno matutino o a un turno vespertino. Entonces la escuela de alguna manera está reproduciendo esas diferencias que ya tenían previo a llegar a la misma. Entonces, el resultado es que las escuelas, la siguiente por favor, las escuelas de turno vespertino concentran un mayor número de estudiantes en condición de pobreza. Para cerrar, hay ciertas consideraciones. Como les decía, este es un estudio que ha continuado. Hemos estado monitoreando los criterios de asignación en las entidades federativas. Estamos pensando ya más en la parte de recomendaciones de políticas. En fin, es algo que está en proceso. Pero sí consideramos importante resaltar lo siguiente. Uno, que hay esta investigación por primera vez estima las diferencias, es decir, sabíamos que había diferencias, había evidencia anecdótica sobre el tema, pero nunca se había estimado esa magnitud y nunca se había hecho de una manera con este tipo de datos y que diera esta confiabilidad a los resultados obtenidos. Entonces, las diferencias existen, se miden, se describen. El segundo tema es que, por supuesto, esto abre una agenda amplia de investigación. Hay un tema que hay por abordar, que son las diferencias en insumos y en prácticas docentes. Es necesario analizar el proceso de inscripción y asignación de alumnos. En este momento prácticamente se criterio al director, lo que provoca de nuevo esta segregación entre turnos escolares. Es necesario estudiar las razones de las diferencias, es decir, ya no solamente hablar que hay una diferencia en desempeño, sino poder desagregar lo que se debe a la familia y desagregar lo que se debe a la escuela y encontrar qué factores son los que pueden estar interactuando con la implementación del modelo de doble turno y dar como resultado esas diferencias en resultados. Es necesario analizar diferencias regionales. Por ejemplo, en uno de los últimos reportes sobre criterios encontrábamos que Colima al menos reporta, no sabemos si lo hacen, pero reporta a través de solicitudes de información que están asignando alumnos de manera aleatoria. Ahí hay una oportunidad para evaluar si eso de alguna manera provoca una mejor distribución de oportunidades. Por supuesto, hay que evaluar el impacto de esta implementación del modelo de doble turno. Y finalmente, un tema importante que tiene que ver con la recomendación de políticas es cómo resolvemos este dilema entre una situación en la que todos deban tener la mejor oportunidad para estudiar, es decir, escuelas efectivas o acceso a escuelas efectivas, independientemente de su lugar de nacimiento, condiciones socioeconómicas, y ante la imposibilidad de no hacer eso, darles opción a entrar a una escuela de menor calidad. Es decir, que se considere que un grupo de alumnos es mejor que esté en una escuela que no tenga todos los insumos necesarios a que se encuentre fuera de la escuela, pero de cualquier manera, aun cuando avance dentro de la escuela, no va a tener acceso a las mismas oportunidades de aquellos que tuvieron la fortuna de entrar al turno matutino. Aquí concluiría, insisto, es solo una presentación muy breve. Sé que hay una sesión de preguntas y respuestas, podemos abundar. Hay un documento de trabajo que tiene, elabora o presenta más hallazgos, y por supuesto estoy a su disposición si alguien tuviera interés en conversar más sobre este estudio. Gracias.
presentar el tema. ¿Qué? No escuché. Otra vez, por favor. Katia, no los escuchamos. Ok, Ya. porque yo sé que ustedes ya acabaron, pero ¿los escuchan? Ya pues. ¿Ya? Ok. Doctor Sergio Cárdenas, le comentaba que no lo escuchamos en su totalidad por problemas técnicos que tuvimos aquí, pero esperemos que Katia pueda retroalimentarnos en el boletín. Ahora va a participar el doctor David Navarrete del CIESAS DF y va a presentar el tema Impulsando el acceso y la equidad en la educación superior, la aportación del Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas, Fundación Ford, CIESAS. El doctor David Navarrete es doctor en Historia por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Actualmente es profesor investigador del CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y director en México del Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford. Uno de sus proyectos de investigación vigentes se refiere a los problemas de acceso y trato equitativo que en México enfrenta la población indígena para realizar estudios universitarios y de posgrado. Examina el perfil de los profesionistas indígenas que han logrado acceder a ese nivel educativo, discutiendo el tipo de acciones y políticas públicas que deben implementarse en el país para ampliar el acceso, permanencia y egreso exitoso de mujeres y hombres indígenas que buscan por la vía educativa su superación profesional. También es editor de la revista Aquí Estamos e impulsor de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México. Tiene la palabra el doctor Navarrete. Bien, buenos días. Me sumo ya al gusto expresado por quien me antecedió en la palabra, el doctor Cárdenas, por la invitación y también la oportunidad que esto abre para comunicar entre los medios de comunicación los resultados y las apuestas que ha habido alrededor de un programa que nos ubica en el espectro, dentro del espectro educativo, precisamente en el extremo opuesto de lo que antes expuso, y esto tiene que ver con que es un programa orientado a impulsar el acceso de la población, de poblaciones marginadas, en este caso particularmente la indígena, al nivel educativo superior y más específicamente de posgrado. Entonces, este programa de becas, del cual el CIESAS es socio de la Fundación Ford, el financiamiento corre a cargo de esta fundación norteamericana, inició sus operaciones en el año 2001 y en el 2010 se otorgó, hasta 2010 ha operado en unas rondas de otorgamientos de becas anuales en una dimensión que ya ahorita expondré. La misión de este programa, quiero subrayar estos aspectos a los que me voy a referir ahorita rápidamente, porque creo que nos permitirán a todos los que estamos escuchando esta presentación dimensionar la magnitud o la apuesta que en términos del diseño de políticas públicas tiene este programa, que dista de ser una acción solo de otorgamiento de becas a nivel individual. Entonces, creemos que es por la vía educativa que se puede sumar esfuerzos muy importantes para promover la justicia social en nuestro país, que es muy importante también impulsar el acceso a la educación superior de grupos sociales marginados, que si me aguantan la presentación, yo voy indicando cuando avanzamos, por favor. También que en nuestro país es muy importante apoyar la formación de nuevos liderazgos socialmente comprometidos. La que sigue. Consideramos también que la educación superior es esencial para atender problemas sociales urgentes como los que acabo de referir, y que es a través de esta formación al más alto nivel educativo de individuos que pertenecen a grupos sociales marginados que podemos también impulsar cambios sociales fundamentales, y particularmente un mecanismo que promueve el acceso
y la equidad de oportunidades educativas a todos los niveles, y me refiero aquí específicamente al universitario, es el otorgamiento de becas con una serie de consideraciones distintas a cómo se ha venido trabajando en esta área en nuestro país, que reproducen criterios discriminatorios. La que sigue, por favor. Rápidamente refiero al contexto histórico en el que nos estamos moviendo. Si bien en nuestro país ha habido una enorme expansión de la matrícula en la educación superior en las últimas décadas, se calcula, de acuerdo con datos de ANUYES, que en 1960 la matrícula de estudiantes en la educación superior era aproximadamente de 28,000. Para mediados de la década, hacia el 2000-2005, estos números se habían aumentado exponencialmente, se habla de cerca de 2,5 millones de estudiantes. Sin embargo, se trata de un desarrollo que ha sido muy desequilibrado en términos de su cobertura. Se calcula que en nuestro país ingresa solo el 28% del segmento de la población que debería estar en la universidad, lo cual nos ubica en uno de los sitios más bajos de América Latina y, por supuesto, de la organización de la OCDE, de países, se me fue ahorita el nombre de las siglas del organismo, pero bueno, estamos en uno de los últimos lugares de esta organización, y al interior de Latinoamérica nos sitúa por debajo de Brasil, de Argentina, de Chile. Entonces hay una tarea muy importante que hacer en ese sentido. No nada más agrego a lo anterior que se trata de una cobertura insuficiente en términos absolutos, sino también que hay un ingreso diferencial de acuerdo con el espacio del que hablemos, el estrato social y la condición étnica. La que sigue, por favor. En esta tabla que ustedes pueden ver ahorita, rápidamente les atraigo su atención a esta brecha enorme que hay entre el segmento que se ilustra en la primera columna de la izquierda, que es se refiere a las familias con ingresos altos y medios en zonas urbanas, donde el porcentaje de ingreso del segmento que está en condiciones etarias de estudiar la universidad es el que ahí aparecen, y mientras en el extremo derecho de la tabla vemos que en los sectores rurales pobres este ingreso es de solo el 3%. ¿La que sigue? Hablando de población indígena, en esta tabla ustedes podrán ver también la enorme brecha que separa este segmento importante de nuestra población frente a un 2% que ingresa en ese segmento de 19 a 23 años entre los indígenas a la universidad. Entre los dos no indígenas ese porcentaje es del 25%. No es solo un problema de acceso o de ingreso a la universidad, sino de permanencia y egreso, lo cual pueden ustedes ver en esa segunda columna que ilustra las tasas que hay a ese respecto, también muy dispares entre ambos segmentos de la población. ¿La que sigue? Este programa forma parte el programa internacional de becas de la Fundación Ford, que opera en México, como decía yo, desde 2001. Forma parte de un conjunto de países más amplios en donde, con distintas características, pero también con el financiamiento de la Fundación Ford, se ha venido operando en esta idea de impulsar el acceso a la educación superior a individuos que pertenecen a grupos marginados. El mapa ilustra cuáles son estos países de los cuales México forma parte. ¿A que sigue, por favor? Esa no la saltamos. La que sigue, por favor. Entonces, nuestro programa de becas tiene como objetivos centrales, entonces, hacer extensivo a nivel nacional las oportunidades de acceso a la educación de posgrado para particularmente a la población indígena. Uno de los grandes temas que nos han inquietado es, como ahí aparece, implementar un modelo de atención a este nivel en el otorgamiento de becas que pudiera trabajar en la construcción de una transparencia y credibilidad que va a contracorriente con lo que históricamente ha sucedido en nuestro país, un ambiente muy politizado
en programas orientados a este sector de la población, y por otro lado también alcanzar un nivel de excelencia en la atención de la población que ha sido atendida a través de este programa. ¿Sí? El programa, como digo, está orientado a brindar oportunidades para realizar estudios de maestría y doctorado a mujeres y hombres indígenas que están en condiciones de hacerlo así y que desean por esa vía continuar desarrollándose profesionalmente. ¿Otorgamos la que sigue? En términos generales, la siguiente, por favor. Perdón, voy rápido para también en aras del tiempo del que disponemos. Para ello se otorgan becas de hasta 24 meses para realizar estudios de maestría o 36 para doctorado en cualquier disciplina de conocimiento, y para realizar estudios ya sea en instituciones de educación superior en México o en el extranjero. No es un programa en su estructura convencional. La parte de la manutención es solo uno de los elementos de acompañamiento y de apoyo a quienes son becados, sino que se ofrece una serie de beneficios adicionales que ahí aparecen. Subrayo solo que además de orientar a nuestros becarios en el proceso de admisión a las universidades, a los posgrados que ellos estudiarán, también hay un programa de acompañamiento, de reforzamiento de capacidades académicas de un año previo al inicio de los estudios de los muchachos. Igualmente hay un trabajo a lo largo de la realización de todo su posgrado, los 2 o 3 años, de un monitoreo académico muy cercano. En términos de resultados, más que ahorita fijarnos en los números que vamos a ver, quiero utilizarlos para documentar uno de los logros de este programa. En la gráfica que ahorita ven ustedes de barra, que ilustra cómo se ha comportado año tras año el número de solicitantes a la beca, lo que nos entrega finalmente ese número de 1.320 es la documentación de una demanda a nivel nacional por este tipo de apoyos. Cuando el programa inició, en varias ocasiones los señalamientos que se nos hacían cuando nos acercábamos para solicitar apoyo en el reclutamiento de candidatos, era que no había estudiantes indígenas en condiciones de realizar posgrado, que los apoyos deberían de centrarse en los niveles educativos previos. Entonces, como vemos ahorita, a lo largo de 10 años ya de trabajo, estos números nos entregan, bueno, la existencia de esta población que está por esta vía entre la población indígena, realizando pues una serie de metas que no nada más son académicas. Ya espero que me dé tiempo para referir también en el perfil de nuestros becarios. El compromiso social es muy importante. Es una demanda, en la siguiente gráfica lo vemos, que está presente prácticamente en todos los estados del país, con una mayor cantidad o porcentaje de solicitantes en los estados en donde históricamente se concentra la población indígena de nuestro país, demográficamente hablando. Entonces vemos ahí que Oaxaca y Chiapas son los estados que con mucho llevan la pauta en términos de los candidatos que se han acercado para solicitar una de estas becas, pero salvo esos 3 estados que ahí aparecen, hay mujeres y hombres indígenas en todo el país que desean realizar estudios de posgrado. También en la siguiente gráfica ilustramos la enorme presencia, también el 60% en términos de la composición de los grupos étnicos que se han hecho presentes a través de este programa. Entonces, si bien hay diferencias importantes entre estos grupos, es interesante observar que los niveles de escolaridad, por ejemplo, entre los mixtecos, los nahuas y los zapotecos, superan con mucho al de otros grupos como los totonacos, los otomíes, pero en general también aquí está documentada una diversidad en términos de la composición étnica de los solicitantes al programa. Y también la tenemos, como se muestra en la siguiente
gráfica de pastel en términos de la presencia de mujeres, que es otro, un sector de la población al interior de la población indígena que también tiene que enfrentar duros y sortear muchos obstáculos para, ya no digamos nada más llegar a la universidad, sino mucho antes de esto. Entonces, el hecho de que tengamos una presencia cada vez más importante de mujeres solicitantes y becarias es también un elemento importante a considerar en términos del diseño de las políticas de atención a la población indígena en el nivel de la universitario. En términos de becarios, un rápido repaso a las cifras. Nos entrega la que sigue, por favor. Los siguientes: se han otorgado a nivel nacional 234 becas, 83% de ellas son de maestría, las restantes de doctorado, y a la fecha tenemos 126 egresados. El mapa siguiente muestra también la distribución de estos becarios a nivel nacional. Hay una serie de consideraciones que si quizá podemos hacer en el espacio de preguntas y respuestas, pero ahorita baste pues con señalar también esta distribución amplia de ahora indígenas de muchas o de diversas disciplinas que están trabajando ahora en sus respectivos campos de especialidad en distintos estados del país. La que sigue. La que sigue, por favor. Aquí quiero mostrarles solo, es una agrupación un poco esquemática de cuáles son los campos del conocimiento en donde estos profesionistas indígenas se vienen preparando a nivel de posgrado. Educación es, por supuesto, un área muy importante, pero como ustedes podrán observar ahí en la gráfica, todos los temas de desarrollo comunitario, de estudio del medio ambiente y desarrollo de temas del campo y el de derecho humano también están muy presentes. La que sigue. El programa, como decía yo al inicio de mi presentación, abre la oportunidad para que estos jóvenes estudien prácticamente en cualquier sitio del mundo, en programas de alta calidad, dada el manejo de otras lenguas que no sea, por supuesto, la propia lengua indígena materna y el español. La mayoría de nuestros becarios se ha concentrado, como ahí aparece, en universidades e instituciones de educación superior en América Latina, otro porcentaje importante en Europa, particularmente en España, y solo un 5% en países de habla inglesa, del inglés. Ahí verán ustedes una selección de cuáles son las universidades donde han estudiado sus posgrados nuestros exbecarios. Y ya para ir cerrando, quiero referirme, esta diapositiva es muy ilustrativa de los resultados que hemos tenido en el programa en términos tanto del desempeño académico. Como ven, ahí se indica que no hemos tenido en estos 126 egresados ninguna baja por motivos académicos en estos programas muy demandantes y competitivos en donde han estudiado nuestros becarios. Esto causa mucha sorpresa todavía en amplios sectores de la población, el creer que los indígenas tienen capacidades diferenciales. De lo que estamos hablando al interior de esta propuesta del programa es la diferencia en oportunidades, es lo que nos está evitando que haya una mayor incorporación de indígenas en estos programas formativos de alto nivel. Entonces, una vez estando ahí y con un programa de acompañamiento adecuado, como ven, los resultados son iguales que el de los de quienes, teniendo todas las ventajas a lo largo de su trayectoria educativa, también han accedido a ese nivel educativo. Entonces, el desempeño académico que se indica ahí en la tabla que aparece es también, creo, muy habla por sí solo. El porcentaje de graduados es sumamente alto al momento de concluir sus contratos de beca, y también los niveles de aprovechamiento con arriba del 90%, con promedios superiores a 8 en una escala de 1 a 10. La que sigue, por favor.
Nos vamos a la siguiente. El programa finalmente también tiene un componente atípico en el sentido del seguimiento que se hace de sus becarios, no nada más en términos administrativos. Nos interesa por múltiples razones saber en dónde se insertan y qué hacen al concluir sus posgrados en términos de su desarrollo profesional, de su reinserción en sus redes familiares y sociales, sino también en términos de documentar todas las experiencias y las propuestas de sus diagnósticos de problemas sociales que atañen a los pueblos indígenas y que generalmente se han dejado, no generalmente, de manera predominante se han dejado en manos de estudiosos no indígenas. Entonces el programa también pretende impulsar un diálogo horizontal con estos profesionistas indígenas, antropólogos, educadores, lingüistas, abogados, para que sus voces sean incorporadas en esos diagnósticos y en las soluciones también que se están planteando desde distintos programas de gobierno o autogestivos para la población indígena. Entonces, impulsamos desde el CIESAS, con apoyo de la Fundación Ford, esta asociación civil que se llama la Red Interdisciplinaria de los Pueblos Indios de México. Publicamos una revista que ya aparece en el número 7, ya vamos ahorita en el número 13, la revista Aquí Estamos, y continuamos también acompañándolos en el reforzamiento de habilidades y conocimientos ya en la etapa de la reinserción profesional. Cierro señalando, bueno, esta última diapositiva, subrayando el hecho de que un logro importante de este programa de becas, que quisiera que lo entendiéramos aquí en términos de un modelo de intervención, que hemos documentado esa demanda de becas de posgrado entre la población indígena, esa amplitud espacial y esa presencia de distintos grupos étnicos en términos del interés, de la necesidad que hay de apostarle por la vía educativa a su desarrollo individual, pero también orientado siempre a la acción social en términos más amplios. Y en ese tercer elemento, esta presencia de los grupos marginados al interior de los propios indígenas, como son las mujeres y estos grupos indígenas minoritarios. Entonces, con esto espero yo haber dado una idea amplia acerca de los distintos elementos que están presentes, insisto, en programas de otorgamiento de becas, pero que en un diseño adecuado y considerando las especificidades del grupo atendido, pueden ayudar a alcanzar estas metas de una mayor equidad en la educación superior en nuestro país. Muchas gracias, doctor Navarrete, por su participación. Ahora tiene la palabra el doctor Fernando Limón, que nos va a hablar sobre educación escolar en comunidades del pueblo Chuj. El doctor Fernando Limón es sociólogo por la UNAM y doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 1983 trabaja con comunidades tojolobales de la selva y desde 1991 con las comunidades del pueblo Chuj en la zona de Montebello. Es jefe de la línea de investigación sobre culturas y educación del Ecosur y miembro del SNI. Ha publicado 3 libros sobre el pueblo Chuj. El más reciente se titula Conocimiento Cultural y Existencia entre los Chuj, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. También ha escrito múltiples artículos en revistas y en periódicos nacionales e internacionales sobre aspectos vinculados al conocimiento cultural y el modo de vida de los pueblos indígenas. Recientemente entregó a las comunidades el Yoclemal Coti, Manual de Alfabetización Chuj, de su coautoría, como parte de su proyecto en educación con base en conocimientos culturales para sustentar la interculturalidad entre los Chuj. Tiene la palabra el doctor Fernando Limón. Buenos días, muchísimas gracias al CIESAS, maestra Ana Luisa. Le agradezco bastante todas sus gestiones, su comunicación. A los compañeros periodistas, mis respetos y mis saludos. A los colegas en las distintas sedes y unidades, también mis saludos desde acá, de San Cristóbal de las Casas. Quiero compartir con ustedes los resultados de un último y reciente proyecto de investigación
que he hecho con las comunidades del pueblo Chug. No sé si por ahí está ya la presentación, si fuese posible proyectarla. Yo voy a ir siguiendo. Les mandé en la carpeta una presentación modificado para fines de este diálogo en este momento. Sí, pero doctora, ahora... presentación. Sí, aquí la tenemos la Perfecto. presentación y la vamos a ir pasando aquí. Perfecto, le agradezco muchísimo. No es tan necesario para todos los demás, puesto que yo voy a ir exponiendo las ideas, no hay gráficas, son las ideas. Partimos de esta importancia de la educación en los intereses de los colectivos sociales, y un segundo aspecto, el tema dirigido a la educación intercultural, no como una cuestión de ocurrencia o marginal, sino fundamental en sociedades como la mexicana. Es un derecho de toda la gente, pero también particularmente es un derecho de los pueblos indígenas, y este derecho está expresado en la Constitución y en múltiples códigos nacionales e internacionales. Específicamente o particularmente quiero destacar en México el caso de la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Como un antecedente, quiero resaltar aquí un dato recién reconocido o dado a conocer por el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, diciendo que algunos resultados en salud y en educación, dados sus intereses y sus propias políticas, son desalentadores, e indica que se debe en parte a que el gasto se ha centrado en gran medida en aumentar la cantidad de servicios sin prestar suficiente atención a la calidad. Esta es una cuestión fundamental, y nosotros ahora vamos a tratar de ver en esta noción de la calidad a qué nos estaríamos refiriendo, particularmente en temas de educación con pueblos indígenas. Otro dato reconocido en ese mismo informe de recién publicación el mes pasado es que 8 de cada 10 indígenas en México son pobres. En este tenor, México es el segundo país en peor condición en esta terrible situación. A nivel mundial se habla de que 1 de cada 3 indígenas, el 33%, son pobres. Entonces la diferencia en México en términos de la discriminación y la condición de pobreza por ser parte de un pueblo indígena queda enfatizada y resaltada. El proyecto, que expongo algunos avances y resultados, fue financiado por CEP-CONACYT, y la idea es tratar de reconocer cómo los integrantes de un propio pueblo elaboran dentro de su propio pensamiento la idea de educación escolar. Les comparto que este estudio y análisis nos permitió constatar que las consecuencias de la política educativa dirigida hacia los pueblos indígenas son la continuación de un círculo vicioso de exclusión y pobreza y la reproducción de una lógica de relaciones coloniales. Nosotros pudiéramos pensar que la época de la colonia, que el colonialismo acabó en la época de la independencia hace 200 años. Este tipo de proyectos nos confirman que una serie de políticas vigentes hoy día, propios de la modernidad, reproducen exactamente la misma lógica de colonialidad y de colonización de un grupo sociocultural sobre otros, particularmente padecido por los pueblos indígenas. Y no solo se trata de demostrar una cosa que es consabida, sino a la vez de empezar a sentar precedentes y elaborar una propuesta de educación basada en conocimientos culturales de los propios pueblos para sustentar la interculturalidad. Es decir, la SEP tiene ya una serie de planteamientos para la educación intercultural, pero no se ejecutan, no se llevan a cabo o no se llevan a cabo en condiciones de equidad ni para resarcir defectos y problemas e injusticias sociales. Un problema de esto es que hace falta que aportemos el sustento para
poder realizar este proyecto utópico político de una educación intercultural. La lógica, la metodología que utilizamos fue de las representaciones sociales, que nos enfatiza que estas tienen una función cognitiva, pero por otro lado tienen una función social, y es importante ver los dos polos. Este estudio, el estudio de las representaciones, nos permitió sacar a la luz, y en esto quiero ser enfático, el proceso de perpetuación de la exclusión. Al estudiar esto, no se sugiere que la realidad reproducida en las representaciones sea la deseada, ni sea natural, ni éticamente correcta. Y a su vez, nos ayuda a reconocer la lógica del poder y los intereses ideológicos que hay detrás de tales representaciones. Como les dije, hice este proyecto en las comunidades chujes. En México están en el estado de Campeche, 2 de ellas, y 2 comunidades, y el resto de las otras 36 comunidades están en México, en la zona de la región de los lagos de Montebello, para ubicarlo geográficamente, fronterizo con Guatemala. Entrando en materia, es importante reconocer que la información que la propia gente nos remitía o nos refería cuando hablábamos de educación escolar acudía a cierta memoria, y esa memoria, es decir, la experiencia vivida por ancianos hace 80 años o hace 60 o 50 o 40 o tan solo 20 años, que tiene una conexión con el presente. Y esto enfatiza 3 aspectos. Uno, que hay una distinción cultural en donde la escuela la reproduce y les da el mensaje de que lo chuj tiene un estatus menor de frente a la cultura nacional castellana. 2, que hay una supremacía institucional de frente a la comunidad, es decir, la escuela llega a pretender mandar sobre la comunidad. No hay una lógica de diálogo y mucho menos de reconocer que la autoridad, como fuese el caso en la lógica cultural, es la propia comunidad. La comunidad tendría que ser la que designe y delimite cuál sería la lógica de funcionar de los servicios educativos, y no es así, sino se pone exactamente en lo contrario. Y por otro caso, se enfatiza la noción de la descalificación al analfabetismo, lo cual lleva a un desprecio hacia los ancianos, porque son analfabetos, poniendo en duda a las nuevas y jóvenes generaciones el reconocimiento de la sabiduría por parte de este sector de la población. Entro propiamente al campo de la representación y de la representación sobre la educación escolar, y en esta sola transparencia, donde dice campo representacional, está la síntesis de todo el pensamiento, de toda la representación social entre los chujes. Es decir, doy a conocer el núcleo de la representación, que es: la escuela sirve para aprender a hablar, leer y escribir en español y para hacer cuentas. A eso se limita, a eso se restringe. Esto es muy fuerte, quiero aquí ser muy claro. Si esto está en la representación, en la mente de la gente se basa, se satisface con eso, y los profesores en la escuela, con que den eso, se sienten más o menos bien aprobados. El problema está en que ni siquiera esto lo satisfacen. Hay gente que acaba la primaria sin la capacidad de leer y escribir bien en español, motivo por el cual no tienen acceso a la secundaria. El que aquí esté el núcleo de la representación sobre lo que es la educación escolar reproduce entonces esta lógica de exclusión y de marginación a la que yo les hacía mención, puesto que hay un límite a la exigencia a los profesores a que enseñen mucho más otros aspectos y otras cuestiones. Este núcleo representacional, pues desde luego contrasta con toda la imagen de la enseñanza que se tiene en sentido cultural,
Es decir, ¿para qué enseñar? ¿Con qué sentido se enseña en la casa, en la comunidad, en las calles, en la escuela? Hacia los siguientes puntos enfatiza la gente. 1, desde luego crecer en conocimiento. 2, a que las personas crezcan en el respeto. Este es un criterio ético fundamental en el pueblo Chuj y que también es semejante en muchísimos pueblos indígenas. 3, que los muchachos aprendan a ver lo que vivimos. 4, que aprendan a conocer cosas nuevas. Sí, aquí se enfatiza en la parte medular de la enseñanza de los Chuj en una lógica de intersubjetividad, como acontece con todos los pueblos indígenas. Es decir, se establece una relación con la vida, con la naturaleza, con la temporalidad de unos con otros, una relación intersubjetiva. Si se establece relación, eso otorgándole carácter subjetivo, corazón, sentido, existencia propia. La escuela se opone a eso y elabora un contradiscurso y objetiviza todas estas cosas, descargando de sentido a estas relaciones y modificando la lógica cultural de la relación con el tiempo, con la vida, con la naturaleza, con el mundo. Preguntándole a la gente cuál sería la buena escuela, enfatizan, la buena escuela cuenta con materiales, los profesores están bien preparados, estos profesores tienen capacidad de comunicación con la comunidad. Nótese esta idea de comunicación, puesto que se establecen relaciones intersubjetivas y el centro de todo proyecto debe ser la comunicación. Y es una cosa que la política educativa no está logrando con la comunidad. Y cuarto, saben de la cultura los profesores de nuestro propio pueblo y la respetan. Con una buena escuela y una buena educación, las niñas se esforzarían a aprender y a conocer. Es decir, en el imaginario tendrían los papás la noción de que los profesores están enseñando a sus hijos a aprender y a conocer, dejando en una distancia a esta educación bancaria de reproducción de discursos. En esa buena escuela los niños aprenderían a ser inteligentes. Nótese aquí la dimensión de practicidad, que los alumnos, los egresados, tendrían capacidad de buscar la vida, de buscar una vida mejor, de tener la capacidad de buscar su comida, de buscar un buen trabajo y obtenerlo, y poder servir a su comunidad. En palabras de los propios chujes, esta escuela no existe. Esta es la escuela que es utópica, esta escuela está en el puro imaginario. Muy bien, pues yo creo que lo que resta es el reconocimiento de cuáles son las condiciones de las escuelas. Los maestros no están entregados a su trabajo, no se comunican con la comunidad, tienen un ausentismo galopante y no tienen una buena coordinación con la comunidad. Por lo tanto, no hay comunicación y las madres y los padres no se reúnen, no participan. Finalmente, hay una reproducción del sometimiento de la comunidad a las disposiciones políticas, hay un sometimiento, hay una reproducción del lugar subordinado de los indígenas, y de todos modos los niños están exigidos a asistir a esa escuela en la que van a aprender estas cosas que van en detrimento de sí mismos. Las concreciones que tiene esto, pues es que los muchachos tienen dificultad posterior para obtener trabajos y para poder mercar sus productos. Con que puedan leer y escribir se supondría que podrían obtener esto, que con que sepan hacer cuentas podrían mercar sus productos en condiciones de equidad y de justicia. Me salto a la discusión y concluyo con dos ideas. Una, que si los padres de familia dicen que esta es la educación, que la educación sirve para eso,
lo que está haciendo es reproduciendo y construyendo una sociedad de ese tipo, una realidad social de ese tipo, sin exigir otros aspectos. Dos, que se contrasta terriblemente la realidad de la relación con la escuela con la de la enseñanza en sentido cultural. Las posibilidades reales de tener una educación que fortalezca al sujeto y lo haga un sujeto activo basado en su propia cultura. Tres, de que los niños están obligados a asistir a esta escuela, como recién lo acabo de decir, sin poner un filtro pleno a la crítica y a la devaluación y al desprecio que la escuela, el sistema escolar y las políticas educativas tienen para con su propia cultura y su propio pueblo. De este proyecto se desprenden algunas propuestas en voz de las propias gentes, y que sería que la escuela tomase en cuenta a los viejitos, pues en ellos está la sabiduría y está lo bueno y sano de la vida. La inclusión del conocimiento cultural de los abuelitos que han heredado ellos de sus antepasados, que los niños aprendan en la escuela a respetar a sus ancianos, que la enseñanza se haga en su propia lengua materna, en palabras y en criterios chujes, es reconocer el Pishan, es decir, el corazón de todas las cosas de la vida y de la naturaleza, y respetarlo, que la escuela colabore a ello, y finalmente que las fiestas y festejos no solo se celebren de acuerdo a las lógicas de las fiestas patrias que impulsa mucho el sistema educativo, sino que también se celebren las fiestas culturales de acuerdo a sus costumbres, con su propia ropa, con sus sones, sus músicas y sus bailes. Esto es todo, con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora vamos a dar lugar a una sesión de preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Si tienen algunas preguntas que hacer. ¿Sí? ¿Tu nombre, por favor, y el medio? Gracias, mi nombre es Laura Poy de La Jornada, y yo quisiera preguntarle precisamente al doctor Fernando Limón Aguirre, que acaba de concluir, si entiendo perfectamente que este estudio está enfocado a solamente una etnia que está ubicada en Chiapas y en Campeche, ¿no? Sin embargo, me gustaría saber si de alguna manera podemos entender que en general la escuela y este proyecto de educación intercultural bilingüe no ha funcionado en México para los pueblos indígenas. Gracias. Si quisiera, contesto por favor, de inmediato. Si quisiera responder, Sí, por claro. favor, doctor. Claro. No me quedó el nombre de la compañera, pero... Laura Poy, de La Jornada. Laura, le recuerdo leyendo en La Jornada, y es un gusto poder conversar con usted. Mi respuesta es muy simple y desde luego que es generalizado a todo el país. El sistema educativo bilingüe e intercultural hoy aplicado está reproduciendo ese sistema colonialista y está afectando a las culturas y a los propios pueblos indígenas. Segunda cosa que debo decir es que en todos los pueblos indígenas, eso casi lo puedo decir con certeza, he estado en distintas reuniones con representantes de múltiples pueblos, y en todos hay ejercicios no articulados, lamentablemente, pero ejercicios semejantes al que estamos haciendo acá con los Chuj, en el que se está haciendo intentos por parte de los propios pueblos, y en muchas ocasiones en alianza con centros de investigación, con universidades, para elaborar planteamientos y propuestas tendentes a una verdadera educación intercultural que respete, que fortalezca la particularidad cultural de los pueblos y que tienda a la posibilidad de que los pueblos compartan al país entero la riqueza de su cultura como un bien de servicio y de utilidad, no solo para todo el país, sino para toda la humanidad. Doctor, perdón, abusando de su tiempo, le preguntaría también si tiene cifras de rezago educativo y deserción, porque me imagino que bajo este modelo, que no tiene ningún tipo de representatividad cultural para los pueblos indígenas, que no es significativo, pues,
ni en temas de conocimiento, ni en temas de desarrollo personal o social, si esto está influyendo decididamente a que los niños y adolescentes indígenas estén abandonando la escuela, porque el rezago educativo parece ser que en México también tiene cara indígena. Efectivamente, tengo por ahí algún dato, necesitaría buscarlo ahora por acá, preferiría que mantuviésemos la comunicación tal vez para enviar el dato más preciso, pero el caso de los Chug, que es un pueblo que recientemente ha sido reconocido por el gobierno, no obstante que es un pueblo precolombino en esta región, en la frontera, desde Comitán hasta allá, se le ha identificado como un pueblo guatemalteco, y México tuvo mucha dificultad con ello. Entonces, en el caso de los pueblos indígenas de frontera, los datos son mucho peores que en el resto del país, lo que padecen los pueblos indígenas. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Navarrete, que el 2% de los indígenas a nivel nacional entran a la universidad. En el caso de los Chug, te puedo afirmar que de los 6,000 que hay en México, solo hay una egresada de la universidad, y hay un par de muchachos hoy por hoy recién ingresados a la universidad, lo cual da un porcentaje menor al 0.01%. A nivel de la primaria, nuestros datos nos indican que no llega a la secundaria ni el 80%, siendo que es un parte todavía de la educación básica y tendría que ser obligatoria y universal. De la secundaria a la prepa hay una disminución. Los que entran a la secundaria, ese 80%, ya no salen ni el 50%, es el problema de la deserción escolar. Y a la preparatoria no está entrando ni el 10% de los estudiantes. Finalmente, los que terminan ya son un puño que se cuenta perfectamente con los dedos de las manos. Este es el caso de las comunidades de los Chug. Gracias, doctor. Otra pregunta. Tu nombre y tu medio, por favor. Claro, sí. Doctor, buenos días. Soy Carlos Trejo de la Agencia de Investigación y Desarrollo. Referente a la primera pregunta que hizo mi compañera de la jornada, y usted comentaba sobre algunas propuestas, lejos de lo que comentaban ahí las personas de la comunidad, sobre todo los ancianos, que eran ahí la parte, no solución, sino una parte, ¿no? Enfocarse a ellos. ¿Qué propuestas arroja este estudio en concreto? Uno, que la educación de los pueblos indígenas no tiene que tener una cuestión previa a la educación intercultural, y es una educación basada en su propio conocimiento cultural, porque es el derecho de todo pueblo y de toda cultura tener una educación que fortalezca su propio pueblo, su propia cultura, que reconozca su historia. Dos, que con base en echar a andar un proyecto de este tipo podría darse pautas a establecer un diálogo de relación intercultural. Tres, y que tendría que ser a la vez el cero, es dar sustento desde el conocimiento cultural de los pueblos con una sistematización suficientemente sólida en diálogo con la propia comunidad, para saber cuáles son esos conocimientos culturales que sean susceptibles de ser tratados en la escuela. 4, la metodología de educación tiene que cambiar por completo, a entender que la enseñanza se obtiene en la vida, en las relaciones con el mundo y con la sociedad, y no de manera racionalista dentro del aula. Y 4, entonces, tendría que ser una relación de aprendizaje basado en preguntas a la vida, en preguntas a los ancianos. No es una educación en la que los profesores deban asumirse como los sabedores, sino como facilitadores para la búsqueda, para la sistematización, para el enriquecimiento en el diálogo de los conocimientos culturales de cada uno de los pueblos. Gracias. Perdón, a mí me surgió otra duda, gracias, con la pregunta del compañero. Usted hablaba del analfabetismo y decía que había un cierto desprecio precisamente a los ancianos porque no saben leer ni escribir. Si nos pudiera abordar un poco este tema del analfabetismo, doctor, porque sabemos que de los más de 5 millones de analfabetas en el país,
pues más del 60% se dice precisamente que son gentes mayores de 60 años y además que son indígenas. ¿Qué ha pasado también para este sector de la población en el modelo de escuela de los pueblos Chuc? ¿Hay espacio para el anciano, aunque no sepa leer ni escribir? La última pregunta es: no lo hay, y estamos enfatizando en que debería de haber espacio para los ancianos. Dos, el manual Yoclemal Cotí, que recién comentamos en la presentación que acabamos de empezar a entregar a las comunidades, es un manual que es universal, es tanto para ancianos como para niños, y la idea es que favorezca un diálogo de unos con otros. Es decir, que si un anciano ya no quisiera aprender, no se siente animado a aprender a leer y escribir, pero lo que estaría haciendo es recuperar memoria, tener espacios para compartir con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sobrinos. Es decir, que la alfabetización esté basada no en el aprendizaje de la letra A, la B o la C, sino en el aprendizaje de la vida, en el aprendizaje que han heredado los ancianos de sus ancestros. Tres, en términos de alfabetismo, no se trata de tener la capacidad de leer algunas letras que no nos digan nada. Es decir, el alfabetismo tiene que rebasar, y en el ambiente de las culturas indígenas, el alfabetismo es que romper el analfabetismo es romper la incapacidad de leer los signos de los tiempos, de leer la vida y de leer la naturaleza. Entonces, no debemos nada más satisfacernos con que los niños sepan leer y escribir en su propio idioma, enseguida en la segunda lengua, el español, sino que aprendan a reconocer y a leer la realidad. Entonces, me parece que todo esto va de la mano. Se esperaría que las nuevas generaciones con capacidad de lectoescritura en signos gráficos se vean motivados a tener la capacidad de leer los signos de los tiempos bajo criterios y códigos culturales. Gracias, doctor. Perdón, yo iba a hacer una última pregunta, pero creo que la contestó al final el doctor. Era sobre este material didáctico. ¿Qué pasa con la lengua, los símbolos? ¿Cómo lo están manejando para que la gente tenga un conocimiento, ¿no? El material didáctico, ¿cómo es en sí? Mira, es un ejercicio incipiente que ha estado muy en diálogo con las comunidades. Creo que poco a poco debe ir trascendiendo la reproducción en el imaginario de nosotros mismos hacia un documento más fluido, pero hoy por hoy es un documento enfáticamente versa sobre un conocimiento, el conocimiento cultural Chuc. Dos, está elaborado bajo una lógica intercultural de diálogo constatado a través de recursos teórico-metodológicos. Y tres, es una edición bilingüe en igualdad de condiciones de la presentación de los datos, con manejo de dos colores que favorezca esto. Tiene una reproducción de imágenes muy simbólicas, de elementos muy cotidianos que enfatizan la identidad cultural a partir de elementos simbólicos. Enseguida se trabaja a partir de conceptos que no se pueden explicar solo con una palabra, sino que son conceptos generadores que ayudan a entender relaciones. Pongo un ejemplo solamente: la noción de Juncolal. Se escribe con una sola palabra, pero la noción de Juncolal significa la relación entre diferentes en medio de una relación de comunicación y de reciprocidad en el que cada cual colabora con el otro para que el otro se potencialice en lo que es, y en ese momento uno mismo crece en capacidad. Solo por poner este pequeño ejemplo. Entonces, no es solo palabras sueltas que concreten en un objeto específico, sino que meten a un mar de relaciones
y a una relación histórica, eventualmente con alguna palabra, con algún fenómeno social o con algún objeto. Ahora el siguiente paso es tratar de trabajar la lógica de la traducción, porque nos hemos dado cuenta que los materiales bilingües, que hasta la fecha se reproducen mayoritariamente, aún en los espacios más críticos y de avanzada, no se diga en los materiales del sistema oficial educativo que son bilingües, la propia traducción reproduce relaciones de colonialidad, precisamente porque no pueden comprender ni relacionarse con categorías complejas como la que acabo de decir. Entonces, el paso que estamos tratando de dar adelante es meditar a la traducción en sí ya como interculturalidad, lo cual nos va a arrojar trabajos, textos, documentos que seguramente tengan una característica diferente que la que ahora hemos podido elaborar. Gracias. Una pregunta más para el doctor Cárdenas. Un poquito más fuerte, por favor. Sí. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Es sobre... Buenos días. Buenos días, Carlos, de Agencia ID. Sobre cifras, datos duros, uno, ¿cuántos niños tenemos en la educación primaria en México? Y a partir de ahí, ¿cuántos, qué estados tienen como modelos para realizar este estudio? Y es un hecho que los que van en el turno vespertino definitivamente tienen un menor rendimiento en comparación con los del turno matutino. Sí, bueno, estamos hablando alrededor, obviamente esto va cambiando. En principio, aunque las escuelas no cierran, es decir, sería difícil que desapareciera un turno vespertino, aunque llegue a suceder. Estamos hablando alrededor del 20% de los alumnos, al menos en ese dato de 2006, si no mal recuerdo, que estarían asistiendo a estas escuelas doble turno. Solo para dar una proporción. El tema principal está en que en promedio las escuelas vespertinas tienen una menor inscripción que las matutinas, por consecuencia de esta demanda que existe, es decir, los padres de familia manifiestan preferencias y buscan inscribir a sus hijos en turno matutino, que generalmente se van al tope en cuanto a capacidad. Puedo hacerle llegar los datos con precisión, con las variaciones en los años que fueron parte del estudio, con mucho gusto. Y bueno, en cuanto al desempeño, sí, hay una diferencia, de hecho eso es lo que medimos. Hay una diferencia tanto en español y matemáticas, en los puntajes que obtienen, y hay una diferencia también en la distribución dentro de los niveles de desempeño, es decir, si viéramos el desempeño de los alumnos por los distintos niveles, de insuficiente al básico, o el que se ve considerado como el más avanzado, es decir, que cumplen con todas las expectativas de currículum, lo que observaríamos si separáramos mañana y tarde, en el turno vespertino la mayor concentración de los alumnos se da en insuficiente y básico, y en el turno matutino habría un movimiento hacia el centro, donde tendríamos más estudiantes en los niveles de desempeño más alto. Es decir, podemos decir con mucha confianza que en las escuelas de turno vespertino el alumno en promedio va a tener un menor puntaje en español y matemáticas que en las escuelas del turno matutino. Ahora, hay que hacer un paréntesis, no conocemos las causas, es decir, esa es parte de la investigación que ahora estaría pendiente. Todavía tendríamos que desagregar esa comisión, qué tanto se debe a este sistema de doble turno, qué tanto se debe a la escuela, qué tanto se debe a la familia. Sin embargo, lo que hay que resaltar es que se está dando esa concentración en el turno vespertino, derivado, esto lo tomo de la información cuantitativa que recopilamos, de un proceso de segregación intencional. Y lo que nos dice la literatura es que esa segregación lo que va provocando es una reproducción. Para decirlo de una manera muy sencilla, si juntamos o concentramos a los alumnos de aquellos padres con menor instrucción, la probabilidad de que reciban el apoyo necesario por parte de sus padres es menor.
menor. Estas familias generalmente tienen menos libros, los padres tienen menos conocimiento sobre cómo impulsar a sus hijos, tienen menos expectativas. La expectativa sabemos que sí tiene o contribuye a explicar el grado escolar que se alcanza, es decir, hay una menor valoración de la educación, y las escuelas también tienen menos recursos. Esto sí lo probamos en una muestra pequeña. Tienen menos libros, tienen más niños por computadora, tienen profesores. Aquí hay un caso muy interesante de profesores que ya se van a jubilar y que la referencia inmediata es que un profesor, después de trabajar 4 horas, el rendimiento es distinto en la mañana que en el turno vespertino. Entonces, en resumen, se hace una combinación que podría ayudar a explicar esta diferencia en desempeño, pero es un hecho que hay diferencias en desempeño entre turno matutino y vespertino. Doctor, ¿una escuela de tiempo completo podría ser la solución? No necesariamente, es una buena pregunta. De hecho, las escuelas de tiempo completo vendrían en algún sentido a impedir que tengamos este modelo de doble turno. Sin embargo, yo soy muy escéptico del modelo de tiempo completo por 2 cosas. Una, porque la evidencia disponible en realidad no es conclusiva con respecto al efecto que tiene tener más horas a los niños dentro de una escuela. Es decir, la evidencia, sobre todo el caso chileno, no permite asumir que es una política por lo menos eficiente para el sistema mexicano. Esa es una parte. Y la otra, el tema de agregar más horas al desempeño educativo. La pregunta inmediata es ¿para qué? Es decir, si tenemos al mismo maestro si tenemos un docente que no es efectivo y lo único que hacemos es exponer 3 horas más a los niños con ese docente, es probable que el resultado no va a generar mayor diferencia. Yo, en lo personal, creo que la escuela de jornada completa no sería una solución para este tema de segregación. Algunas de las soluciones que exploramos tenían que ver con una asignación aleatoria, por ejemplo, con dejar criterios ya muy claros. En este momento uno de los grandes temas es que no existe una norma que obligue al director a hacer claros cuáles son los criterios con los que asigna alumnos en la mañana y en la tarde. Y en los estados donde lo hay, por ejemplo en el Distrito Federal, lo que se hace es premiar la reproducción. Por ejemplo, el criterio de asignación a turno matutino tiene que ver con la edad del alumno, donde se castiga a los alumnos de mayor edad. Entonces, ahí hay un tema de equidad. Hay otro criterio que se utiliza, que es si ya hay un alumno dentro de la escuela matutina. ¿Se me fue? Sí, no tuvo. Bueno, Katia, ¿nos escuchas? No, se quedó allí stand-by. ¿Alguna otra pregunta que quisieras hacer? Eran los estados, no me los mencionó cuáles estados. Ok, bueno, yo nada más quisiera hacerles unas preguntas al doctor Navarrete. Me gustaría saber si este programa de la Fundación Ford es el único programa de apoyo a indígenas en México y qué dificultades han tenido para poder operar. Ya estamos solo aquí, ¿verdad? No, todavía estamos conectados con COLES y con ECOSUR. Hablando de educación al nivel de posgrado, es no solo el único programa hoy, sino en la historia del país. Es el único, la única ocasión en la que se ha orientado apoyo específico para la población indígena en ese nivel educativo. No así en el nivel universitario en la licenciatura. Ahí tenemos de manera paralela a este programa del cual les he hablado, acciones muy importantes también en la última década, por un lado impulsadas desde la Secretaría de Educación Pública con una... Doctor, nos desconectamos ya definitivamente. No, ya estamos otra vez al aire. Ok. Va. Perdón, ¿se interrumpió? Entonces, concluya, Sí. ¿Quiere concluir su respuesta, doctor? Y damos pie aquí al doctor Navarrete que nos estaba respondiendo. Si quiere concluir, doctor, por favor. Sí, solo muy rápido, era este tema de que el criterio es de alumnos. Entonces cuando una familia logra que un alumno entre al turno matutino,
tiene la probabilidad de que el resto de los integrantes de la familia, una mayor probabilidad de que el resto de los integrantes de la familia continúen en ese turno. Y caso contrario, quien ha sido, pues bueno, perdón por usar la palabra, segregado al turno vespertino, la probabilidad de que los siguientes miembros de la familia entren al matutino es mucho menor. Entonces, ese es un tema de segregación en la que el tema de la escuela de jornada completa podría hacer poco, independientemente de este cuestionamiento que ya hacía sobre la efectividad de la propia escuela de jornada completa para atacar este problema de calidad y de cómo se distribuyen las oportunidades. Ya nada más para precisar, ¿el estudio se llevó a nivel nacional o cuántos estados se tomaron de muestra, de modelo para estudiar este fenómeno? Claro, bueno, el estudio tiene tres partes. Una donde este panel de escuelas que ya mencionaba, que se toma a nivel nacional, es decir, las estimaciones que les presentaba son a nivel nacional, es decir, es de alguna manera la situación en la que se encuentra el sistema educativo nacional. Es un panel, es desde 1998 hasta 2006, si no mal recuerdo. Son escuelas que de alguna manera teníamos datos en cada ciclo escolar hasta el 2006, lo que nos hacía o nos permitía tener una estimación mucho más precisa de las diferencias. Es decir, no es un solo año, sino varios años el mismo número de escuelas. Entonces eso nos da mucha precisión en la estimación de diferencias. La segunda parte del estudio tiene que ver con un estudio, o más bien una recopilación de información en una entidad federativa, en este caso fue en San Luis Potosí, donde lo que hicimos fue entrevistar directores, padres y profesores. Y también hicimos una encuesta representativa solo de la capital, donde lo que hicimos fue recopilar información ya sobre insumos y características de los docentes. Y aunque no fue de manera... es decir, no era parte del protocolo, también hicimos algo de observación en algunas aulas. Entonces, estos datos que presentaba son representativos a nivel nacional, algunos datos que vienen en el documento de trabajo y que, insisto, con mucho gusto podré platicar con ustedes si tuvieran interés, solo reflejan las condiciones de San Luis Potosí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias. Estaba yo aquí preguntándole al doctor Navarrete si este programa de la Fundación Ford era el único para indígenas aquí en México y qué dificultades estaba teniendo al operar. Él ya me estaba contestando, pero bueno, ahorita le damos la palabra al doctor para que concluya su respuesta. Sí, decía yo que como programa de apoyo a nivel de otorgamiento de becas para ingresar al nivel de posgrado es el único, y añadía también que no nada más en la última década, sino en la historia del país. Generalmente este sector de nuestra población ha tenido que competir en condiciones inequitativas por este tipo de apoyos, no nada más por ejemplo, al interior de los programas del CONACYT, que como todos sabemos es la principal institución que otorga becas para ese nivel educativo, sino también en los procesos mismos de admisión a los posgrados que existen al país, dadas en la mayoría de los casos las deficiencias formativas que arrastran al haber sido formados en estos circuitos educativos periféricos los estudiantes indígenas, también pocos son admitidos en estos programas. A nivel licenciatura, en cambio, ha habido también en esta última década en la que ha operado este programa de becas de posgrado, acciones importantes. Por un lado, la creación de las universidades interculturales en distintos estados del país, un proyecto impulsado desde la Secretaría de Educación Pública. Otro programa también con otras características, pero también de apoyo para tratar de incrementar las tasas de permanencia y egreso de estudiantes indígenas, esto en en algunas de las universidades públicas más importantes en distintos estados del país. También se echó a andar, esto es otro programa paralelo también con financiamiento de la Fundación Ford. Y están también los proyectos autogestivos, pocos pero muy importantes, y retomando esta filosofía de la educación intercultural que fue presentado aquí, aunque refiriéndose a la educación básica. Entonces tenemos no nada más este panorama que
hay que atender estos 3 programas que ahorita refiero, están produciendo un número creciente de egresados. Me refiero a las universidades interculturales, de las universidades públicas con estas unidades de apoyo a los estudiantes indígenas, y no hay el programa que manejamos aquí en CIESAS con apoyo de la Fundación Ford concluye ya dentro de muy poco, y no hay en este momento en el horizonte ningún programa de similares características, ni alguna acción en términos de políticas educativas que estén orientadas a precisamente el ampliar el acceso de los grupos indígenas en este nivel educativo. Ok, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, nuestros participantes, algún comentario final que quisieran agregar. Ok, bueno, entonces damos por concluida esta videoconferencia. Les agradezco mucho su apoyo. Una disculpa al doctor Cárdenas por los problemas técnicos que estuvimos teniendo, y pues posteriormente les estaremos enviando la cobertura periodística que se genere al respecto. Les agradezco mucho su participación. Gracias a nuestros compañeros de medios que asistieron. Hasta luego a todos, y muchas gracias a nuestras coordinadoras de difusión que nos estuvieron ayudando.